presento, mi nombre es Leonardo Gabriel Gremaski del Profesorado de Historia y es número 5, donde hablaremos algo de historia en la materia Historia Mundial 3. En este caso analizaremos los sectores sociales durante la Revolución Industrial Francesa y Rusa, en el siglo XVIII hasta los comienzos del siglo XX, donde sus causas y consecuencias produjo cambios de transformación en la estructura de la sociedad, donde los conceptos de revolución, sectores social y pueblo tienen mucho que ver en este análisis de esos periodos. Los sectores sociales como la burguesía, la aristocracia y el proletariado jugaron un papel importante en el proceso de cambios sociales. La burguesía era la educación, cambios tecnológicos y trabajo. El proletariado, la clase trabajadora, impulsaba la revolución rusa. La aristocracia como terratenientes y nobles se vieron afectados por estos cambios de industrialización, tanto económico, político y social. Estas revoluciones, tanto en Inglaterra, Francia y Rusia, tenían modos distintos de afrontar estos cambios. La revolución industrial era más un factor económico, más burgués y de capitalismo. La Revolución Francesa era más un factor político, aristocrático y más con el pueblo, en lo rural y en el campesinado, por sus causas y derechos. Acá aparece la famosa palabra el resbalón, que significaba las causas que se utilizaba para pelear sus derechos en igualdad. Hablando un poco más con lo que le dije, la revolución es un cambio que se va a transformar para progresar el día de mañana en una sociedad más fuerte. Y el concepto de pueblo en esa época se tenía que ver con los ilustrados. A esto se debía a la gente que tenía estudio, que tenía conocimiento, que se debatían en esa época, se juntaban en los bares a tomar café. En ese grupo de gente que se sentaban a tomar café eran los que más tenían conocimiento y tenían estudio para que se vean. En esa época el pueblo se le llamaba a la gente que tenía conocimiento y estudio. Ahora continuaremos analizando las diferentes revoluciones en este video. Continuando analizando, durante la revolución industrial del siglo XVIII, varios sectores sociales entraron en conflicto con los cambios que se estaban produciendo. A continuación te presento algunos de los sectores sociales que se vieron afectados y entraron en conflicto con la revolución industrial. Uno de los sectores sociales fueron los campesinos y agricultores. La mecanización de la agricultura y la introducción de nuevas tecnologías llevaron a la pérdida de empleos y a la explotación de los campesinos y agricultores. Otros de los ejemplos son los artesanos y trabajadores manuales. La introducción de máquinas y la producción de masa llevaron a la pérdida de empleo y a la explotación de los artesanos y trabajadores manuales. Otros que se presentan también son los trabajadores textiles. La introducción de la hiladora mecánica y la máquina de vapor llevaron a la pérdida de empleo y la explotación de los trabajadores textiles. En otra parte también tenemos a los mineros. La introducción de nuevas tecnologías y la expansión de la minería llevaron a la explotación de los mineros y la pérdida de empleo. Otros que tenían que ver era con la nobleza y la aristocracia. La revolución industrial llevó a la pérdida de poder y la influencia de la nobleza y la aristocracia, ya que la riqueza y el poder se concentraron en la burguesía industrial. Otro ámbito que tenía que ver también aparece acá, la Iglesia Católica. La revolución industrial llevó a la pérdida de influencia de la Iglesia Católica, ya que la ciencia y la razón se convirtieron en las nuevas fuentes de autoridad. Hablando también de otros conflictos, esto produjo tantos conflictos y protestas donde aparecieron las huelgas y las protestas, las manifestaciones que tenían que ver por los trabajadores que no eran asalariados y los que tenían no se les pagaba bien en la mano de obra y la gente del campo tenía que salir a buscar trabajo a la ciudad.
Continuando analizando, ahora analizaremos la Revolución Francesa. Varios sectores sociales entraron en conflicto también debido a las profundas transformaciones políticas, sociales y económicas que se estaban produciendo. A continuación te presento algunos de los sectores sociales que entraron en conflicto. Uno de los sectores sociales que entraron en conflicto tiene que ser la nobleza y la aristocracia. La nobleza y la aristocracia se vieron amenazadas por las pérdidas de sus privilegios y poderes. Una de las cosas que pasó en la Revolución Francesa tuvo que ver con el clero católico. El clero católico se opuso a la Revolución Francesa debido a las pérdidas de influencia y poder. En otra parte, la burguesía se dividió a dos facciones: los girondinos, que apoyaban a la monarquía constitucional, y los jacobinos, que apoyaban a la república y la ejecución del rey. Otra parte tiene que ver con la plebe y la clase trabajadora. La plebe y la clase trabajadora se unieron para la lucha por para las mejores condiciones de vida y trabajo. Los campesinos, en este caso, se unieron para luchar por la redistribución de la tierra y la abolición de los derechos feudales. En otra parte, la monarquía se opuso a la Revolución Francesa y luchó por mantener el poder y los privilegios. Estos conflictos y protestas en estos sectores sociales entraron en conflicto a través de diversas formas de protesta y resistencia, como por ejemplo hay un caso, la toma de la Bastilla, tiene que ver el 14 de julio de 1789, donde marcó el comienzo de la Revolución Francesa. Ahora continuaremos analizando un poco lo que fue la Revolución Rusa en los sectores sociales. Bueno, una de las autoras en la Revolución Rusa, Sheila Fitzpatrick, en su obra sobre la Revolución Rusa argumenta varios puntos clave. Por ejemplo, la Revolución Rusa desde abajo. Fitzpatrick enfatiza la importancia y la participación popular en la Revolución Rusa, destacando el papel de los trabajadores, campesinos y soldados en la caída del zarismo y el establecimiento del régimen soviético. La Revolución Rusa de 1917, liderada por bolcheviques de Vladimir Lenin, fue un evento histórico que transformó profundamente la sociedad, la economía y la política de Rusia. A continuación, te presento algunas causas y consecuencias de este evento. Las causas que pudieron aparecer en este caso, según la autora, la población rusa estaba descontenta con el régimen autocrítico del zar Nicolás II y la gran desigualdad social y económica que había en esa época. Otra de las partes que hubo fue la pobreza y la hambruna. La economía rusa estaba en crisis, con altos niveles de pobreza y hambruna. Otra causa que se ve es la participación que tuvo que ver en la Primera Guerra Mundial. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial había agotado los recursos del país y exacerbado los problemas sociales. En este caso, perdió mucho territorio en esa época de la guerra. Ahora continuaremos analizando más profundamente lo que fue la Revolución Rusa. Durante la Revolución Rusa de 1917, varios sectores de la sociedad rusa entraron en conflicto. Aquí te voy a presentar algunos de los sectores que se enfrentaron. Por ejemplo, en el primer caso estuvieron la nobleza y la burguesía versus el proletariado y el campesinado. La nobleza y la burguesía, que poseían la mayor parte de riqueza y poder, se enfrentaban al proletariado y al campesinado, que demandaban mejores condiciones de vida y mayor participación política. En otro caso, también tenemos el gobierno zarista versus los revolucionarios. El gobierno zarista, liderado por el zar Nicolás II, se enfrentó a los revolucionarios que demandaban la abolición de la monarquía y la instauración de un gobierno democrático. En otro caso, también tienen que ver los bolcheviques versus los mancheviques y socialistas revolucionarios. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, se enfrentaban a los mancheviques y los socialistas revolucionarios, que tenían visiones diferentes sobre la forma de llevar a cabo la revolución. En otro caso, el ejército estaba enfrentado con los soldados y marineros.
el ejército ruso, que había sido leal al gobierno zarista, se enfrentó a los soldados y marineros que se habían unido en la revolución, demandaban mejores condiciones de vida y una mayor participación política. En otra parte, la clase media versus el proletariado y el campesinado. En este caso, la clase media había surgido durante el periodo de industrialización rusa. Se enfrentó al proletariado y el campesinado, que le daban una mayor participación en la política y mejores condiciones de vida. Continuando con la Revolución Rusa de 1917, fue un evento que transformó radicalmente el curso de la historia mundial. En este acontecimiento, marcó el fin del régimen zarista, dio paso a la formación de la Unión Soviética, donde había varios sectores sociales en conflicto. Uno de ellos tendrían que ver con la nobleza y la aristocracia. Se vieron amenazadas por sus pérdidas de sus privilegios y poderes. En otro caso tenía que ver con la iglesia, el clero católico. Se opuso a la Revolución Rusa debido a la pérdida de su influencia y poder. En otro caso, la burguesía se dividió en dos facciones, los que apoyaban a la monarquía constitucional y los que apoyaban a la república y a la ejecución del rey. En otro caso también tiene que ver con la plebe y la clase trabajadora. Se unieron para luchar por las mejores condiciones de vida y trabajo. En cambio, los campesinos se unieron para luchar por la retribución de las tierras y la abolición de los derechos feudales. Ya en la monarquía, se opuso a la Revolución Rusa y luchó por mantener su poder y privilegios. Otras causas del conflicto que podemos analizar también tienen que ver con el descontento generalizado de la población, debido a las condiciones de vida difíciles y a la falta de libertades políticas. Las desigualdades sociales y económicas evidentes que habían en esa época, la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial que agravó la situación, la falta de reforma y la represión estatal que llevaron a la radicalización de los grupos revolucionarios. Continuando analizando, como vemos, todo un proceso de revolución es un proceso de cambio para transformar la estructura de una sociedad, para tener un buen sistema político, social y económico y cultural el día de mañana. Analizando lo que se vio en la historia pasada del siglo XVIII con estas revoluciones, a lo que venimos a aportar ahora en la actualidad, estamos viendo los conflictos que son medio parecidos a lo que pasa en la historia en el pasado y lo que estamos viviendo ahora en el presente. Vemos en el caso de lo que está generando Rusia ahora con la guerra con Ucrania. Sabemos que Rusia se quiere expandir más que nada por el territorio, quiere ganar más territorio y crecer su país prácticamente en todo. Sabemos que Ucrania es un país poderoso, más que nada en el aspecto económico y la producción del gasoducto. Son ejemplos que vamos viendo cómo se van dando a lo largo del proceso de la vida. En este caso, fue importante analizar estas revoluciones, el proceso de revolución, como dijimos, que es un cambio para, ya sea malo en violencia, en el aspecto bueno, cómo uno lo puede llevar al proceso de cambio. La implementación tecnológica es muy importante por el día de hoy, que también en el presente avanzó mucho la ciencia, el conocimiento del hombre, la razón, los estudios y la intelectualidad que tiene el hombre para manejar la historia el día de hoy. Pero igual, este video es para que no se olviden que en el pasado también la historia es importante, para que sepan llevarla y conocer el pasado de cada uno, para conocer el pasado de cada territorio, cada cultura, cada sociedad, tanto en el aspecto político, social y económico. Bueno, espero que les haya gustado el video y espero que puedan entender un poco de historia de estas revoluciones, estos procesos de cambio tecnológico en distintos aspectos de la vida del hombre. Muchas gracias.